por ejemplo, un estallido de roca en el techo de un túnel hidráulico en Corea, daños por estallidos de roca en función de la ruptura, también un origen, que es esa fuente que les indiqué inicialmente. La energía se concentra en los puntos de concentración de tensiones. Estos liberan energía en diferentes frentes de onda y nosotros tenemos algunos instrumentos que empleamos justamente para la medición de estas. Nosotros podemos utilizar distintos equipos que a continuación, que posteriormente voy a explicar. Este es un esquema de propagación de ondas a partir de un punto de inicio de ruptura dada. Es decir, siempre nosotros, cuando tenemos liberación de energía, tenemos Sí, buen día. Estamos tratando de retomar el contacto con Humberto, disculpen. ¿Aló? Buenas. Buen día, Humberto. Bienvenido, sí. Bienvenido de vuelta. Nuevamente, se cortó. Sí, ya. Pero suele suceder. Exactamente, no hay problema. Sí, disculpen. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, está aquí. En el origen de formación, ¿no? Bueno, tenemos aquí un esquema de propagación de ondas a partir de un punto de inicio de ruptura dada, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que se concentren las tensiones justamente en estos puntos de concentración de tensiones, como les indicaba, ¿no? El evento sísmico corresponde a la radiación de energía acuosa en forma de ondas de terreno inducidas por deslizamiento o fracturamiento de roca. El estallido es el desplazamiento súbito, violento e inesperado producto de un impulso sísmico que causa daño significativo al contorno de la excavación. Entonces, básicamente es esto. Y mediciones, ¿qué equipos utilizamos para realizar las mediciones de esfuerzos? Podemos utilizar, por ejemplo, el Hollow Inclusion, ¿no? Utilizamos las celdas digitales como las cámaras biaxiales. Podemos realizar nosotros ensayos biaxiales en laboratorio también. Es como si ustedes realizaran un ensayo de compresión triaxial, ¿no? En la celda de Hooke, pero como hollow
cylinder test, es decir, hacer un agujero al cuerpo de prueba, introducir un sensor y someterlo a esfuerzos. O también utilizamos otros tipos de dispositivos como, por ejemplo, estaciones microsísmicas subterráneas, generalmente lo utilizamos en las minas, ¿no? Este es un sistema de monitoreo microsísmico subterráneo donde podemos observar las diferentes partes que componen justamente esta estación microsísmica. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Nosotros obtenemos datos como si fuera un sismo. Los que tienen estudios de geofísica o conceptos de geofísica me pueden entender un poco. Es como si nosotros, por ejemplo, realizáramos una voladura. Nosotros tenemos unas mediciones con el sismógrafo y probablemente lo que nosotros tenemos aquí, mediante ese sistema permanente de esas estaciones microsísmicas, tenemos estos resultados, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros adquirimos los resultados como espectros de frecuencia. Estos espectros de frecuencia son tratados en estos data logger, los cuales nos presentan estos resultados, ¿no? En este caso hay un pico de actividad debido a réplicas asociadas a dos eventos de magnitud 1.6 y 1.3. Y lo que podemos ver acá en el lado izquierdo con amarillo es el número de eventos acumulados y en el lado derecho la energía acumulada. Es lo mismo que nosotros obtenemos, por ejemplo, en un ensayo de emisión acústica, que vamos a tener número de eventos y energía acumulada, que luego se los voy a mostrar. Aquí podemos ver una distribución de eventos en función de los parámetros de energía sísmica y potencia sísmica en el lado izquierdo, ¿no? Acá podemos ver una distribución espacial de los eventos en función del parámetro índice de energía en la derecha. Cuando tienen un valor bajo o un valor alto de índice de energía, tienden a ocurrir en zonas de menor o mayor acumulación de energía. Cuando tengo bajos niveles de índice de energía, tengo menor acumulación de esfuerzos, y cuando tengo alto índice de energía, tengo una mayor acumulación de esfuerzos. Lo que podemos observar es que los eventos con mayor índice de energía tienden a ocurrir en zonas más profundas y de producción activa, ¿no? Por eso nosotros podemos deducir que este fenómeno se produce a grandes profundidades. O si, por ejemplo, ustedes tienen un túnel que construyen a través de las montañas, ustedes tienen un encampane importante y una carga, y por lo tanto una carga litostática muy grande. Es como si ustedes estuvieran realizando una operación minera, por ejemplo, a 2.500 metros, a 2 kilómetros bajo el nivel del mar. Si ustedes están atravesando, supongamos, una montaña de 2.500, evidentemente toda esa carga litostática de 2.500 va a tener un punto de concentración de esfuerzos bastante grande, y por lo tanto la posibilidad de un estallido de roca. Entonces estoy asociando, no es como si nosotros
estuviéramos a 2.500 metros bajo el nivel del mar cuando estamos atravesando una cordillera. Y peor aún, si es que la cordillera, como son las nuestras, ¿no? En Argentina, en Chile, en Perú, pasan los 3.500. Entonces, si nosotros atravesamos esa cordillera, estamos teniendo una carga litostática de aproximadamente unos 3.500 metros. Y 3.500 metros es bastante grande. Bueno, ¿qué puntos a resaltar tenemos, no? El monitoreo microsísmico tiene el potencial de brindar una oportunidad de análisis sísmico avanzado que ayuda a la validación de modelos geomecánicos. El análisis avanzando, mecanismo de fuentes, brinda información de las direcciones de los esfuerzos y sus variaciones espaciales y temporales. Es decir, nosotros podemos determinar los esfuerzos principales, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es importante comprender la complejidad de las fuentes, ya que no todas se pueden describir como modelos de fuente puntual. Por eso existen otras metodologías. Y las fuentes complejas pueden emitir una mayor energía en zonas diferentes durante el proceso de ruptura. Esto puede explicar que el daño no necesariamente se observa en el punto de inicio de ruptura. Es decir, por ejemplo, cuando yo realicé mis estudios de doctorado en la Universidad de Sao Paulo y estudié microsismos, pero a nivel más de laboratorio, lo que nosotros veíamos era justamente esto, ¿no? Que las fracturas se propagaban, teníamos concentración de energías en algunas zonas que no eran, que no eran justamente donde se producía este proceso de propagación de fractura. Entonces, el daño podría ser producido en otra zona diferente a esta, ¿no? Entonces, el hipocentro y la localización del daño pueden no coincidir. Aquí lo podemos ver. Estos cálculos de la carga dinámica a las excavaciones pueden resultar en aparentes contradicciones. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí mi excavación, tengo una localización sísmica y el daño se produce en otra zona. Entonces, es importante ese aspecto, ¿no? Puede haber incertidumbre en la localización de la fuente. Existen diferentes fuentes de error. Por ejemplo, algunos ruidos que nosotros podríamos tener. Nosotros tenemos diferentes ruidos, por ejemplo, ruido blanco, ruido rosa, ruidos debido al transporte, al movimiento de los equipos, ¿no? De repente hay algún movimiento o alguna fuente que podría producirme estos ruidos que podrían alterar los resultados. Entonces, debemos de también trabajar y verificar a qué nivel de frecuencia es que nosotros vamos a realizar el análisis. Si vamos a realizar un análisis a frecuencias bajas, a frecuencias medias, a frecuencias altas, si es banda pasa, si es pasa alta. Entonces, todos esos aspectos hay que tomar en cuenta, ¿no? Puede haber incertidumbre en la localización de la fuente, como les indiqué, ¿no? De repente tengo una ubicación, un evento sísmico, pero el daño se produce en otra zona. O de repente tengo... Sí. Fue la imagen, Humberto. ¿Se fue?
Sí. A ver, vamos a ver. Pantalla. Vamos a ver. Gracias por avisarme. No, gracias por avisarme. A ver. Ajá. Vamos a ver. Uy, a ver. Creo que más fácil va a salir y entrar de nuevo. Voy a salir y entrar de nuevo. A ver. Bueno. A ver, vamos a ver. No, creo que sí. Aquí veo. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Volvió? ¿Volvió? Ahí está volviendo Humberto. Ok, gracias. ¿A partir de cuál es que... del... ¿Aquí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, les decía que puede haber incertidumbre en la localización de la fuente y esto se debe a diferentes factores, por ejemplo, los ruidos, ¿no? Y estos ruidos pueden ser, por ejemplo, ruido blanco, ruido rosa, verificar o establecer, por ejemplo, las diferentes frecuencias de análisis. Podemos trabajarlo en frecuencias bajas, medias, altas, y eso nosotros debemos de determinarlo, ¿no? Otro punto interesante a tomar en cuenta son el tipo de sensores con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, todos esos aspectos hay que tomar en cuenta. Bueno, les decía justamente que había una localización sísmica, por ejemplo, ¿no? Una ubicación del evento sísmico, pero el daño puede producirse en otro punto que no es directamente sobre el mismo local, ¿no? O también podemos tener señales más fuertes posteriores que pueden haber sido originadas en otros lugares. Entonces, como pueden observar aquí, teníamos fuentes, esto es en uno de los sensores, y luego cambia el efecto, ¿no? Entonces podemos ver señales más fuertes que pueden haber sido originadas en los lugares. Recuerden que tenemos esfuerzos inducidos, ¿no? Este es un ejemplo de un evento. Aquí se sobreponen las ondas y se sobreponen justamente los efectos. Aquí definitivamente lo que tenemos que hacer es filtrar algunas señales para poder realizar el análisis. ¿Okay? Aquí podemos observar una duplicación, el efecto de dos eventos que evidentemente se superponen. Como se superponen, hay una complejidad en su análisis. Es importante entender la distribución espacial del desplazamiento de la fuente. Puede ser que nosotros tengamos justamente la ubicación del evento sísmico. Yo no les digo que sea, por ejemplo, un sismo, sino la voladura, ¿no? Por ejemplo, la voladura también es un evento que nosotros lo consideramos como sísmico. Entonces, supongamos que nosotros hagamos la voladura y nosotros tenemos una falla que atraviesa la zona, o tenemos, por ejemplo, fallas naturales. Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo en este caso? Evidentemente, nosotros tendríamos mayor facilidad que las ondas se propaguen por esas fracturas. Entonces, en este caso,
evidentemente el mecanismo de propagación es justamente la falla, ¿ok? Y el daño o donde se pudiera producir el estallido de roca ya no es justo en la zona del túnel más cercana, sino está cerca a la falla o fractura, falla local que nosotros tengamos, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos fallas locales, fallas regionales, ¿no? Eh, eh, y en este caso, este es uno de los medios más complicados, ¿no? Los cálculos deben hacerse no en relación entonces a la distancia al hipocentro, sino usando la distancia a la fuente finita. No podemos entonces hacer en relación a donde estamos realizando la voladura, sino la distancia a esta fuente. ¿Okay? Deben de hacerse en relación a donde se está ubicando. Por ejemplo, aquí Kaiser et al. Realizaron estudios justamente con sismógrafos y ellos ubicaron que justamente las zonas donde tenían mayor problemas se daban en las fallas regionales, ¿no? O cercanas a las fallas regionales. Aquí podemos observar justamente que hay concentración de energía y es básicamente lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros tenemos concentración de energía y básicamente a partir de ahí se realiza el estudio. Ahora, supongamos que nosotros queremos hacer el estudio en laboratorio. Les voy a explicar, por ejemplo, cuáles son las etapas de desenvolvimiento de las microfisuras. Nosotros tenemos un ensayo, supongamos, de compresión simple, ¿no? En el cual podemos medir la deformación axial y el esfuerzo, la tensión axial. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Aplicamos una carga y lo que tenemos es una zona que es la zona elástica. Esa zona elástica indica que si ustedes hacen carga y descarga, no va a afectar al cuerpo de prueba, ya que tiene un comportamiento lineal. Pero luego va a suceder una propagación de fracturas estables. Esta propagación de fracturas estables se da en dirección del esfuerzo principal mayor. Nosotros tenemos aquí el esfuerzo principal mayor en esta dirección. Esta dirección es la dirección del esfuerzo principal mayor. Este es el esfuerzo principal mayor. Entonces, se propaga la fractura en esa dirección. Luego, hay una zona donde hay una propagación inestable de las fracturas. Esta se da justamente por el fenómeno que nosotros llamamos coalescencia. Esto de acá, aquí tenemos, ¿no? Y llega un momento que ya se produce la fractura total, es decir, ya la ruptura total del cuerpo de prueba, ¿no? Que en este caso lo voy a poner con rojo aquí. Esto. Entonces hay un desplazamiento relativo entre las superficies. ¿Sí? Entonces estamos pasando de un modo 1 de propagación de fracturas, que es el que teníamos inicialmente con la propagación estable, hasta un modo 2 de ruptura, que es el de
la ruptura final, ¿no? Es la ruptura por corte. ¿Qué técnicas utilizamos para detectar y estudiar el crecimiento de las fisuras? Extensómetros, láminas delgadas, el microscopio electrónico de voladura, ultrasonido, tomografía de rayos X, emisión acústica, ¿no? Que voy a explicar después, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos. Este proceso de detección consiste en lo siguiente. Yo tengo un cuerpo de prueba, tengo una fractura, le aplico una carga, se realiza la propagación de la fractura, luego le incremento la carga y ¿qué sucede? Se propaga la fractura y comienza a realizar la concentración de energía y la liberación de la energía. Esta liberación de la energía nosotros la captamos a través de unos sensores y estos sensores van hacia un computador, o sea, hacia unos preamplificadores donde nosotros realizamos el análisis de los espectros de frecuencias, y finalmente tenemos estos resultados como ustedes vieron en los sismógrafos, como los sismógrafos, como los acelerógrafos. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que nosotros vemos en campo también lo podemos aplicar o lo podemos estudiar a nivel de laboratorio. Hay algunos ensayos de caracterización que se tienen que realizar antes de realizar cualquier tipo de estudio, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos de caracterización? Ensayos de ultrasonido, ¿no? De medición de ondas de velocidad de sonido en la roca. Tenemos también ensayo de compresión simple con determinación de las propiedades elásticas. Ensayo de tracción indirecta. Y ensayos de compresión triaxial, ¿no? Son básicamente los ensayos de caracterización que se realizan. ¿Ok? ¿Qué equipos y accesorios nosotros utilizamos para realizar este tipo de estudios, ¿no? Con emisión acústica. Tenemos los sensores, tenemos unos preamplificadores que van a estar conectados a una placa que se coloca en un computador, ¿no? Y finalmente los strain gauge. Estos strain gauge que sirven para medir las deformaciones longitudinales y transversales, ¿no? Aquí podemos ver el detalle de un strain gauge con medición longitudinal y transversal en un mismo punto. Yo lo que recomendaría sería realizar los ensayos o realizar así, con este tipo, ¿no? de mediciones. No en el mismo punto, sino en cada cara lateral, ¿no? Del cuerpo de prueba. No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Perfecto, Humberto. Perfecto. Ok, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces, el ensayo de compresión simple con emisión acústica que realizamos fue lo siguiente, ¿no? Tenemos un equipo de compresión simple servocontrolado, un MTC. Esto se realizó en la Universidad de Sao Paulo. Ahí fue donde realicé estos estudios con emisión acústica. Por eso es que
estos resultados que estoy mostrando son realizados en mi tesis de doctorado. ¿Okay? Aquí tenemos el ensayo de compresión simple con emisión acústica. Aquí vemos la configuración. Tenemos la muestra, los sensores que están por medio de unas bandas elásticas. Estos están conectados a este preamplificador que ustedes pueden observar abajo. Y aquí podemos ver un detalle. Aquí tenemos el cuerpo de prueba y aquí tenemos los sensores con estas bandas elásticas. Estos cables rojo y negro son básicamente para realizar las mediciones de las deformaciones longitudinales y las deformaciones transversales, es decir, para realizar la medida de las deformaciones. ¿Ok? Y estos fueron los resultados. Como ustedes pueden observar, energía versus tiempo, contaje versus tiempo, amplitud versus tiempo y número de eventos versus tiempo. Es decir, lo mismo que se hace con sismógrafos, se hace con emisión acústica. Solamente que en emisión acústica lo que ustedes tienen es que colocar el sensor y aplicar la placa y realizar la propagación de fracturas se mide de una manera interna, mientras que en el caso de los sismógrafos, evidentemente lo que hace es medir un evento, ¿no? Es decir, una voladura. Entonces, a partir de estos resultados de energía tiempo, del contaje tiempo, de la amplitud tiempo y del número de eventos versus tiempo, puedo generar justamente esos gráficos que ustedes vieron inicialmente, que eran de energía y número de eventos, ¿no? Entonces, eso fue lo que se realizó, pero a nivel de laboratorio. Bueno, ¿qué mecanismos de fuentes de estallido de roca tenemos? Y esto es importante. Hay diferentes mecanismos, fuentes de estallido de roca, pero estos se caracterizan según su magnitud, ¿no? De la magnitud del evento, evidentemente, ¿no? Podemos tener estallido por deformación, que le llamamos strain bar strain, pandeo, es buckling, ruptura de frente o pilar, que es face o pillar crush, ruptura de corte, show rupture, o deslizamiento de falla, es el fault slip, ¿no? ¿Y cuáles serían las fuentes? Este cuadrito, por ejemplo, es bien interesante porque justamente va a explicar algunas evidencias de posibles estallidos de roca que se esté produciendo, ¿no? El estallido por deformación, las fuentes son básicamente el descostramiento superficial con proyección violenta de fragmentos, y este es usualmente no detectado y es muy pequeño. Miren, es demasiado, muy pequeño. No lo podemos detectar, pero vamos a ver algunas evidencias después de explicarles estos mecanismos fuentes, ¿no? Luego, el pandeo o buckling, tenemos, por ejemplo, explosión de grandes lajas o costras de rocas paralelas a la excavación. Eso es implosivo. Lajas o costras, o descostramiento, ¿no es cierto? La ruptura de frente o pilar es básicamente la explosión violenta de roca de frente de avance del túnel. Ustedes van avanzando y de pronto la roca
hay un estallido que realmente eso ya es algo un poco más grave. ¿Por qué? Porque le llaman como popping, ¿no? Popping, pop, porque comienza a sonar como popcorn, pop, 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 ¿no? Así. Y después hay una explosión violenta, ¿no? La ruptura por corte, ese sí es una muy, muy complicada porque hay una propagación violenta de la fractura a través de todo el macizo rocoso que es intacto. Y el deslizamiento de falla, que es por el movimiento violento en una falla, dique o contacto preexistente. Estos sí son los que tienen una mayor liberación de energía y una magnitud mucho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, ya les había comentado, dos tipos de equilibrio, ¿no? Tenemos el equilibrio estable y un equilibrio inestable. Si la energía liberada es menor que la energía consumida, es decir, menor que la energía que produce la ruptura, entonces es un equilibrio estable. Y si la energía liberada es mayor que la energía consumida, entonces hay justamente una liberación de esa energía. Ahora, les quería indicar lo siguiente. Miren, acá nosotros tenemos un ensayo de compresión simple completo. Miren, generalmente nosotros en Perú, en Chile, en Argentina, nosotros llegamos hasta acá, hasta conocer aquí, donde estoy indicando, ¿no? Con la flechita. Tengo la ruptura máxima y ahí tengo justamente una caída de la tensión, ¿no? Es decir, no tenemos esta zona, la post-pico. Esto se realiza por medio de control de deformaciones radiales. Entonces, inicialmente hago el ensayo normal por medio de control de desplazamiento o control de fuerza, y después que llega un determinado nivel de energía o nivel de tensión, lo que hacemos es realizar un control por deformaciones radiales. Y cuando hacemos ese control por deformaciones radiales, obtenemos estas curvas totales. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular cuál es el exceso de energía. Ustedes pueden observar que toda la energía que no consideramos, nosotros generalmente tenemos esto aquí nada más. A ver, voy a tratar de trazar una línea azul aquí, hasta acá. Voy a churar con azul solamente lo que nosotros conocemos. Miren la energía que nosotros nada más calculamos, que nosotros determinamos cuando tenemos estos ensayos con estos equipos para realizar los ensayos de compresión simple. Miren cuánta energía que está concentrada, no la conocemos. Esto de acá, lo que estoy poniendo de verde, aquí, esto no lo conocemos. Entonces, miren, es un signo de interrogación, ¿no? Entonces, ahí hay una concentración de esfuerzos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, definitivamente hay mucho por estudiar y el mecanismo de liberación de energía es importante, ¿no? A eso tienden los estudios y las investigaciones futuras, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las afectaciones técnicos mineras que más favorecen la manifestación de los estallidos de roca? La realización de los trabajos de explotación, dejando pilares, el corte de espacio de explotación con un gran número de excavaciones para y de corte,
la realización de trabajos con frente largos y al encuentro y en los encuentros, ¿no? Lo que nosotros llamamos ventanas, extracción de pilares muy cargados y la acción de cargas adicionales en el macizo durante la realización de los trabajos y las voladuras. Nosotros, en el área de ingeniería civil, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, realización de trabajos con frente largos y los encuentros, ¿no? Y la acción de cargas adicionales en el macizo durante la realización de los trabajos y la voladura, básicamente, ¿no? Que es justamente como les comentaba, ¿no? Que yo tengo mi túnel y hay una carga litostática muy grande. Aquí no hablamos mucho de pilares porque no utilizamos tanto esto, ¿no? Generalmente el túnel es una estructura lineal, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que los mecanismos que puedan ser fuentes, ¿no? Entre los factores geológicos, ¿cuáles están? La existencia de mineral resistente y elástico, que exista techo y piso de mineral, suficiente profundidad de excavación. Esto de acá, ¿no? Es importante, suficiente profundidad de la excavación. La profundidad crítica varía entre la resistencia de la roca, bueno, el mineral en este caso, fuerte afectación tectónica, esto de acá también nos sucede a nosotros, y bueno, y realizaciones de labores mineras cercanas a la zona de afectaciones. Esto en el caso de tener labores mineras, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, túneles, si nosotros tenemos túneles y hay justamente voladuras que se están realizando, evidentemente vamos a tener un posible efecto que les comento, ¿no? Bueno, ¿qué factores contribuyen a la ocurrencia de la estrella de roca? El incremento de profundidad y la extensión, ¿no? De la mina, pero en este caso el túnel, los cambios adversos en las propiedades geomecánicas del macizo rocoso, los métodos de soporte, los rellenos que se pueden usar, por ejemplo, si es que es el caso de zonas minadas, y la combinación de todos los anteriores. Básicamente, si nosotros estamos construyendo un túnel, incremento de profundidad y extensión del túnel, los cambios adversos en las propiedades geomecánicas del macizo rocoso, los métodos de sostenimiento, ¿no? Evidentemente. Nosotros vamos a ver después qué es lo que sucede cuando ustedes tienen un tipo de sostenimiento y qué es lo que requerirían o qué es lo que se podría realizar, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la ocurrencia de tallo de rocas? El abultamiento de la roca debido al fracturamiento con o sin proyección. Es decir, ustedes saben que el macizo rocoso está compuesto por la roca intacta y las discontinuidades, lo que estoy poniendo con verde, por ejemplo. Aquí en verde, ustedes pueden observar las discontinuidades, ¿no? Si ustedes tienen discontinuidades, evidentemente, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener concentración de tensiones. Entonces, si tienen concentración de tensiones, ahí puede producirse cuñas, pueden haber fracturamientos debido a las mismas concentraciones por esfuerzos inducidos, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos proyección de la roca inducida por transferencia de energía sísmica y caída de roca inducida también sísmicamente. Pero lógicamente que nosotros
no vamos a tener que la roca simplemente va a caer sin ninguna causa, ¿no? Aquí es importante las estructuras geológicas que ustedes tengan. Es decir, para nosotros realizar un estudio, para nosotros determinar el efecto que puede producir o que puede tener la concentración de esfuerzos inducidos, nosotros tenemos que hacer un buen estudio geológico, geomecánico, ¿no? Debe de condiciones geológicas y condiciones geomecánicas que contribuyan a la ocurrencia de este estallido de roca. No es simplemente que porque exista una voladura o porque exista un sismo ¿no? Tiene que haber una serie de factores que justamente me hagan o contribuyan a esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos generalmente? Nosotros tenemos lo siguiente, hay concentración de tensiones en torno a las excavaciones. Ustedes saben, inicialmente nosotros no tenemos, ¿no? Nada. El estado inicial de tensiones antes de la excavación es únicamente el que estoy indicando, ¿no? No tenemos nada. Pero una vez que se produce la voladura, que estamos realizando una excavación, ahí sí se realiza una contracción. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que yo les recomiendo o qué cosa es lo que se les recomienda? ¿Por qué creen que no hay túneles así rectangulares? Muy bien. Deben de haber estado lo mismo, ¿no? Si hubiera un túnel rectangular aquí en los extremos, aquí y aquí, habrían concentración de tensiones. Concentración de tensiones. Acá hay concentración de tensiones. Y por la fractura se podría propagar en esa dirección. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos entonces para tener una propagación de fracturas es lo siguiente. Tener un punto le decimos nosotros punta de trinca, punta de fisura. Esta punta de fisura hace que esto se propague. Es decir, aquí, en este punto, se concentran las tensiones. Este es un punto de concentración de tensiones. ¿Ok? Entonces, por eso cuando nosotros realizamos los análisis con, por ejemplo, cualquier software, ¿no? El Rocksize, el UDET, el Plaxis, el FLAC, por ejemplo, lo que tenemos cuando hacemos este análisis, aquí donde estoy indicando con verde, y están con rojito, ¿no? Hay una concentración de tensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo más recomendable en este caso es no dejar así una caverna elíptica y tener puntas de fracturas, sino así, tener así. ¿Ah? ¿Han visto? Al tener así, de esta forma, no va a haber concentración de tensiones. Entonces, ahí eso es importante tomar en cuenta. Aquí vemos el efecto de la geometría de los campos de tensiones. Podemos observar la ruptura de la roca por la concentración de tensiones en este caso. Nosotros tenemos la excavación, pero miren, se ha formado todo esto.
y definitivamente esto de acá ha caído, ¿sí? Pero ha habido una propagación de fractura ahí, y miren, como les digo, aquí ya ha formado justamente concentración de tensiones, lo que estoy poniendo con verde, ¿no? Y finalmente lo que sucede aquí es la propagación, ¿no? Se propaga. Entonces, propagación de fracturas con las discontinuidades forman, evidentemente, ahí una cuña, ¿no? Les indico acá una geometría óptima teórica, pero generalmente nosotros no podemos hacer eh, eh, túneles elípticos, ¿no? No, pero es lo más óptimo, ¿no? Y aquí podemos ver una geometría estable, pero de todas maneras con concentración de tensiones, ¿no? Y en los extremos, ¿ok? Aún siendo elíptico la excavación, ¿no? Aquí podemos ver lo que les había mostrado, ¿no? Que se formó acá, la propagación de fractura, ¿sí? Y este es un terreno susceptible a estallido de roca, ¿no? Este es ruptura frágil en terreno con altas tensiones. Hay dos tipos de ruptura frágil y ruptura dúctil. Ruptura frágil, la ruptura es violenta, ¿no? Y la ruptura dúctil es una ruptura donde ustedes tienen más deformación, mecanismo de deformación, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente, y es algo que justamente un ingeniero geólogo que hizo una exposición, recuerdo, de los estallidos de roca que se producían en la mina del Teniente. Él decía, caramba, en realidad yo no soy experto debido a qué pudo haberse producido si estaba cercano, bueno, estaba cercano a una falla geológica. La explicación es simple, ¿no? Ustedes están cerca a la falla geológica, esta es la falla geológica. Entonces, si están cerca a una falla geológica, evidentemente hay desplazamientos relativos. Imagínense la voladura, ahí tienen otra fuente, ¿no? De propagación. Tienen, si es que ya hubo ese desplazamiento relativo, debe de tener aquí algunas fracturas, debe de tener concentración de tensiones que permitiría o que producirían justamente esa influencia o ese efecto sobre la zona justamente donde se produjo ese estallido de roca, ¿no? Donde nosotros también vemos concentración de tensiones. Aquí, en los pilares, como yo les decía. Aquí pueden ver ustedes pilares y después de un estallido de roca, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es un pilar? Es como si nosotros tuviéramos una columna, ¿se acuerdan? Cuando estábamos llevando Humberto, ¿sí? Se dejó de compartir su pantalla. Ah, ok, gracias. Voy a ver qué sucedió. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito. ¿Ahora sí? ¿Sí? Está reiniciando.
Le aviso cuando aparezca su pantalla de... Ahí. Ah, perfecto. Ahí se ve, ahí ¿Sí? se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, lo que les decía era lo siguiente. Aquí hay dos casos de concentración de tensiones, ¿no? Aquí, en la parte superior, hay una concentración de tensiones en una excavación. Ustedes tienen esta excavación y se puede propagar la fractura y se puede ver la cuña y esto caer, ¿no? Les decía que un ingeniero geólogo de la mina del Teniente explicaba que ellos tenían más ocurrencia de estallidos de roca cerca a una falla, a la falla regional. Entonces les explicaba que lo que sucedía era lo siguiente, que como yo tengo esta falla regional, hay un deslizamiento relativo entre las superficies y por lo tanto existen fracturas, fisuras, que son fuentes de concentración de tensiones. Y como hay concentración de tensiones, evidentemente eso va a afectar la excavación cercana. ¿Ok? Luego les decía que otro ejemplo de concentración de tensiones es cuando nosotros tenemos pilares, ¿no? Estos pilares que están en la parte inferior, que es como si nosotros tuviéramos un ensayo de compresión simple. ¿Qué es lo que va a hacer el pilar? El pilar es como si fuera una columna, es la columna. Y ustedes saben que la columna es la que va a transmitir la fuerza, ¿no? La carga aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como les había explicado, mis esfuerzos principales están en esta dirección, entonces hay propagación de fracturas en dirección del esfuerzo principal mayor, y evidentemente si la carga sigue siendo mayor, va a producirse ruptura, ¿no? Acá, una propagación de fracturas inestable, donde finalmente me produce esta ruptura, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de daños? Y este es algo muy importante para que ustedes, por ejemplo, si están en campo, puedan ver o evidenciar un posible estallido de roca. Descostramiento o lajamiento de la roca, fracturamiento inducido, hay abertura de las fisuras, evidencias de fallas al corte de las estructuras, sobreexcavación y daños tipo muescas, daños de deformaciones en sistemas de soporte, convergencia de excavaciones, ruidos asociados a las fallas por el macizo rocoso. Y ahora voy a indicar cada uno de ellos. Miren, descostramiento o lajamiento de roca. Aquí podemos ver, es como una costra, como lajas, como unas costras. Ese es un indicio. Por ejemplo, ustedes saben que hay algunas rocas que, como por ejemplo la caliza, ¿no? La filita, el esquisto, pero es que son básicamente como que tienen ustedes como laja, pero ¿no? Que tienen ustedes estratos, ¿no? Pero aquí no. Aquí esto es básicamente debido a esfuerzos de la misma, del mismo macizo rocoso. Entonces ahí tenemos un caso. Aquí podemos observarlo mejor, ¿no? Miren qué es lo que ha sucedido. Ahí hay una posible, un posible estallido de roca futuro, ¿no? Fracturamiento y apertura de fisuras. Aquí están. Miren, acá tenemos un sistema dinámico, ¿no? Tenemos acá mallas, pero miren cómo se abrieron las fisuras acá. Está abierto. Entonces, hay fractura y abertura de esas fisuras, ¿no? A pesar de haber colado
este sostenimiento. También es posible este indicio. El fracturamiento de un pilar, pues sí es conocidísimo, muy, muy conocido para estallido de roca. ¿Qué sucede? Tenemos esto, ¿no? Y aquí las fracturas se ven perfectas, así, en esta dirección, en dirección vertical. Así, perfecta las fracturas, después ya se produce la caída, ¿no? De esto. Cuando se produce la caída de toda esa zona, no es tan grave. Lo más grave sería lo siguiente, de que ustedes están trabajando y sucede esta liberación repentina de energía, ¿no? Pero esto, si ustedes ven, wow, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Falla al corte en planos estructurales, por ejemplo. Acá tenemos las fallas y vemos que hay este desplazamiento relativo entre ambas, ¿no? Sobre excavación o muescas, ahí vemos, ¿no? Que hay algunas sobreexcavaciones aquí, donde estoy colocando como con rojito, ¿no? Aquí. ¿Ok? Muchas veces se pueden confundir como sobreexcavación nada más, ¿no? A veces ustedes construyen el túnel, están construyendo el túnel y ven eso y dicen, bueno, seguramente el contratista le puso más voladura y bueno, ha habido una sobreexcavación, entonces eso se soluciona únicamente con chocret o nada más. Pero no, hay que tener mucho, mucho cuidado porque puede haber sucedido esto, ¿no? Estas concentración de tensiones. ¿Cómo está la concentración de tensiones? Muchas veces les comento algo. Los contratistas ven, ya, tuve esta sobreexcavación, entonces lo rellenan esto. Pero si lo rellenan ya y sin analizar, no se sabe si es que es un posible problema o fuente probable de estallido de roca. Entonces, lo que yo les recomiendo es lo siguiente, que nuevamente hagan un estudio, un seguimiento al proyecto, ¿no? Sino observen todas estas características y condiciones geológicos y estructurales de cómo se está comportando el macizo rocoso, ¿no? No es que ustedes van a hacer el túnel y van a entrar y seguir haciendo el túnel, ¿no? No, tienen que ver, tienen que ir poco a poco, ver la longitud del frente de avance, ver si es que está cambiando la litología, si es que se está presentando, por ejemplo, hay un cambio de color, si hay una presencia de arcilla. Es muy, muy fino este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, mucho, mucho cuidado. Bueno, daños de deformación en sistema de soporte. Imagínense, si ustedes ven esto, salen corriendo, ¿no? Miren, aquí tenemos una malla, tenemos el perno que sostiene la malla, y aquí tenemos varias rocas que ya están, que han caído y otras a punto de caer. Generalmente lo que esto de acá, evidentemente, no es para que ustedes salgan corriendo y dejen toda la obra, pero es un problema muy serio, ¿no? Que tienen que considerar, ¿ok? Entonces, puede haber daños también por deformación en el sistema de soporte. Y la convergencia, lo que ustedes también ya deben de haber visto o deben de haber leído, la convergencia horizontal en una galería. Hay deformaciones, entonces,
¿Qué cosa es lo que yo tengo que utilizar? Tengo que utilizar ahí instrumentación. Debemos de instrumentar. ¿Ok? Entonces, por medio de ese control de las deformaciones, nosotros podemos ver y analizar esa convergencia horizontal del túnel. Ahora bien, no es que van a llegar a ese punto. Por ejemplo, si llegan a ese punto de aproximadamente, ¿cuánto será? Unos 40 centímetros, ya ahí están fritos, ¿no? O sea, debe de haber algunas tolerancias. Yo desconozco cómo, si existe una norma, por ejemplo, allá en Argentina, que se indique cuánta deformación es posible, ¿no? O sea, si la deformación. Pero esto tiene que ser controlado, ¿ok? Este es, por ejemplo, miren, una prescripción sonora consecuencia de un evento sísmico. Inicialmente estamos realizando el túnel y tenemos un crujido, ¿no? Hay un relajamiento de la roca, hay pop, 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 por eso le llaman popping, pop, pop, ¿no? Plop, plop, plop. Después ya van, o sea, ahí ya hay un sonido de desprendimiento de roca. Y después hay un sonido más fuerte. Y ya está más el sonido más fuerte. Y finalmente ya un sonido intenso, ¿no? Catapum, un estallido de rock. O sea, son todos esos pasos, ¿no? Primero, chiquito, chiquito, después como popcorn, plop, 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 después un poquito más grande, más grande, más grande, que de pronto catapum y hay la ruptura, la liberación de energía y final, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí entonces? Nosotros para diseñar, bueno, debemos de realizar un diseño para resistir esto. El sostenimiento en un ambiente subterráneo profundo requiere alta resistencia, acoplamiento adecuado de la roca, facilidad y calidad de la instalación y exigencias de seguridad al personal minero, ¿no? En este caso, pero debemos de trabajar todos con seguridad, ¿no? Existen diferentes medidas que pueden mitigar esta ocurrencia de estallido de rocas. El diseño de galerías, la secuencia y geometría de la excavación, el cambio de los esfuerzos inducidos y características del macizo rocoso, es decir, para acondicionar el macizo rocoso, es decir, colocar, por ejemplo, perforaciones, ¿no? Recortes, diseño del sostenimiento y monitoreo y control de la actividad sísmica, ¿no? Mediante sismógrafos, mediante emisión acústica, si fuera el caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos aspectos que tomar en cuenta. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos un comportamiento frágil, entonces hay una liberación súbita de energía, comportamiento dúctil, hay una liberación lenta de la energía y donde hay una deformación, ¿no? Comportamiento frágil, hay estallido de roca, mientras que el comportamiento dúctil hay una deformación lenta. El diseño y el sostenimiento que se requiere para resistir el estallido de roca, debemos de analizar el sistema de sostenimiento, función de sostenimiento y la ruptura del sostenimiento, ¿no? Básicamente. El sistema de soporte está compuesto por diferentes elementos individuales, por ejemplo, los refuerzos, la retención o el sostenimiento, ¿no? Que en conjunto pueden proveer estas funciones de refuerzo, retención y sostenimiento. Aquí tenemos, ¿no?
Nosotros tenemos, por ejemplo, el macizo rocoso, tenemos aquí la excavación, y lo que nosotros veamos, los sistemas de soportes, es justamente reforzar aquí, hacia el lado izquierdo, ¿ven? Esto, reforzamiento de esta zona, retener, ¿no? O sea, mantener justamente toda esa carga de roca y colocar un sostenimiento, ¿no? Sostener. ¿Ok? ¿Qué es el refuerzo o qué es lo que va a hacer? El refuerzo es para evitar perder la capacidad de la roca de autosoportarse. La retención es que yo ya tengo todo el macizo rocoso, entonces retiene el macizo rocoso para evitar su caída. Y sostenimiento de cuñas, básicamente, ¿no? Anclándolos en la roca estable. Nosotros tenemos diferentes tipos de pernos. Y eso es justamente lo que les pienso explicar, ¿no? Hay diferentes pernos que tienen diferentes métodos de anclaje, ¿no? Pernos con anclaje discreto, que tienen dos puntos de anclaje, uno interno y el otro externo, como el Convolt. Pernos con varios puntos de anclaje, como el Bevolt, que después les voy a mostrar un gráfico. Pernos con anclaje continuo, que básicamente son de grout, de resina, ¿no? Por ejemplo, el rebar, que es un helicoidal, pero no es muy conveniente. Luego les voy a decir por qué. No es conveniente porque no tiene posibilidad de desplazamiento. Si no tiene posibilidad de desplazamiento, lo que van a tener es la ruptura. Y si se rompe, ya quedó ahí. Ahí fue, ya fue, ¿no? Mientras que en el caso con el debot, los refuerzos que les indico, que van a tener la deformación y se van a deformar con el macizo rocoso. ¿Ok? Bueno, y finalmente los pernos de fricción, que son los del split set, los del suelo, ¿no? Que eso ya se conoce. Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de perno, cuáles son los mejores. Definitivamente los pernos resistentes son los Strongbow, ¿no? Los rebar, los de alta capacidad de carga, ¿sí? Pero también tenemos pernos dúctiles para que tienen alta capacidad de formación y pernos de absorción de energía, ¿no? Básicamente. Aquí podemos ver justamente un ensayo que es lo que nosotros determinamos, por ejemplo, ¿no? La energía absorbida, nosotros tenemos que trabajar con estos pernos para tratar de contrarrestar, de tratar de trabajar y controlar esas, ¿no? Aquí tenemos el DeVault, como les decía, miren, es como una varilla normal, pero miren aquí tienen como un rebaje, rebaje, rebaje y rebaje. Y esto básicamente, tenemos diferentes puntos de anclaje y tenemos una alta capacidad de absorción de energía. ¿Qué pasa? Se va a deformar junto con la roca. Entonces aquí tenemos algunas especificaciones técnicas, ¿no? Límite de fluencia de 450 megapascal, resistencia a la tracción de 600 megapascal, la elongación de 20%, miren, qué elongación tiene, ¿no? Aquí tienen la elongación, ¿sí? Aquí está, miren, este es un detalle. Esto es lo que yo les digo. Ajá. Esto es esto de aquí. Esto y esto. Entonces tenemos que realizar ensayos, ¿no?
hacemos, por ejemplo, ensayos dinámicos, ¿no? Donde podemos ver el rendimiento dinámico típico de uno de estos pernos de anclaje discretos en varios puntos de anclaje, ¿no? Que tienen básicamente habilidad para controlar la roca fragmentada, control del squeezing y proveer alta capacidad de carga estática. ¿Qué cosa es el squeezing? A ver, ¿se acordarán? Claro, si tienen contenido de arcilla, contacto con agua, se producen dos fenómenos, el squeezing y el swelling. Squeezing se hincha, ¿no? Aumenta su volumen, hay una expansión de la arcilla y luego hay una contracción, ¿no? Cuando ya el agua se elimina o se disminuye el nivel. Entonces, esto también realiza o se puede trabajar para realizar un control de eso. Bueno, ahí también ustedes tienen algunas especificaciones técnicas, ¿no? En qué diámetros son disponibles, el perno grauteado a columna completa es fácil de instalar con resina o cemento, ¿no? Se puede diseñar para diferentes condiciones de terreno y es aplicable en zonas de riesgo de estallido de rocas o squeezing. Ojo, squeezing es cuando tienen concentración de... aquí está, miren. Aquí se ve muchísimo. Esto es lo mismo que esto y que esto. Entonces, DeWalt es un perno que combina esta alta capacidad de absorción de energía y alta capacidad de carga, ¿no? Es altamente competente para cargas estáticas y para cargas dinámicas, ¿no? Básicamente. Aquí podemos ver las cargas estáticas. Aquí está, miren. Este es un perno cualquiera y aquí es donde se producen las fracturas generalmente. Entonces, con esto, lo que han hecho es colocar justamente ese rebaje, ¿no? ¿No? Ahí está. Hay una concentración justamente, miren. Ahí, en ese punto. Entonces, en ese punto sería donde tendríamos que nosotros tener esas... Aquí está. Entonces, tenemos varios segmentos movilizados, ¿no? Como el de DeWalt. Y aquí podemos tener un cuadro comparativo entre un perno helicoidal cualquiera y un perno DeWalt. El perno helicoidal tiene una alta capacidad de carga, como el DeWalt, pero la absorción de energía, aquí está el problema, miren, es baja en el perno helicoidal. En cambio, aquí es alta. La deformación es controlada, ¿no? Aquí casi nula. Esto es importante, absorber alta cantidad de energía y controlar, ¿no? Básicamente. Aquí vemos lo que les dije. Tenemos aquí este soporte normal helicoidal y aquí tenemos un soporte dinámico. Miren lo que sucede cuando hay un sismo, ¿no? ¿Cómo se comportan ante los pernos ante ese evento sísmico? De esta manera. Aquí podemos ver que se rompe. Miren, se rompió. En cambio aquí no. Aquí lo que sucedió es que ha habido una... ahí está, ¿no? El comportamiento ideal es que este elemento se deforme con la galería de manera que pueda proveer el sostenimiento por más tiempo, sin perder la capacidad resistente, básicamente, ¿no? Entonces, evidentemente, ven que estos pernos dinámicos
son más convenientes, ¿no? Porque el perno helicoidal simplemente es ¿no? ¿Ok? Y a estos pernos se le realizan justamente ensayos dinámicos para ver justamente la deformación que pueden tener, hasta dónde pueden soportar, ¿no? Y los ensayos dinámicos han sido han tenido resultados excelentes, ¿no? Dinámico. Y aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué cosa me conviene? Evidentemente me conviene las de Volt, ¿no? Acá, toda esta zona. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, ya les dije, ¿no? Miren cómo es. ¿Ah? Nuevamente vuelvo a enfatizar esto. Y miren aquí. Y miren aquí, ¿no? Básicamente, ¿ok? Es deformable, aumenta la productividad, los pernos en falla, entonces hay una acción de tipos, aumenta la seguridad y por lo tanto una absorción de energía. Y esto es importante. Ahora llegamos a, ok, ya tengo dónde se va a producir, por ejemplo, el estallido de roca, ¿no? Bueno, entonces no puedo cambiar de lugar, tengo que seguir trabajando, entonces tengo estas posibilidades. Primero, colocar un soporte preventivo con sostenimiento de sacrificio, es decir, coloco el sostenimiento y lo voy a perder, evidentemente, pero voy a salvar la vida de las personas que trabajan y no voy a tener este estallido de roca, esta liberación de energía violenta, ¿no? Podemos hacer una voladura de desestressing, o sea, de preacondicionamiento. Ahora, después les voy a explicar con algunos gráficos, algunos esquemas que son cada uno de estos. Podemos hacer taladros de alivio escalonados. Podemos colocar cámaras de disipación de energía. Y evidentemente el sistema de monitoreo microciclo, ¿no? Es importante. O nuevamente, soporte preventivo de sostenimiento de sacrificio, la voladura de desestressing, los taladros de alivio escalonados y el sistema de monitoreo microsísmico, ¿no? La cámara de disipación de energía, ¿no? Esa es otra opción, es decir, para cuando tenemos obras que no, donde no podríamos utilizar este tipo de cámaras de disipación de energía. Ahí tenemos la primera solución. Sostenimiento de malla electrosoldada de sacrificio. Como pueden observar, es lo que se ha hecho. En el frente se ha colocado una malla electrosoldada y se ha colocado los pernos. Pero ¿qué sucede? Ahí está. El macizo rocoso se encuentra ahí. Y sigo trabajando, ¿no? Avanzo, sigo avanzando. Pero eso yo ya sé que lo voy a perder, ¿no? ¿Ok? Ese es sostenimiento de frente con malla electrosoldada. O el sostenimiento del frente con shotcrete de sacrificio. Coloco shotcrete en lugar de malla, coloco shotcrete. Pero ya vimos que luego vamos a colocar nuestro detonador y lo volamos, ¿no? Pero eso lo vamos a perder. Es decir, de acá, el sostenimiento de frente con mallas de electrosoldada de sacrificio, y el sostenimiento del frente con shock de sacrificio, voy a perder de todas maneras mi malla electrosoldada y voy a perder mi shock. Pero evidentemente voy a seguir trabajando con seguridad, ¿no?
Voladura de preacondicionamiento, es decir, tengo frentes disparados con voladura de preacondicionamiento, básicamente. Es lo que creo. Creo aquí justamente como frentes libres, ¿no? Caras libres. Caras libres, si tengo caras libres, entonces tengo la posibilidad de liberar la energía. Si tengo cara libre, libero la energía por ahí, ¿es cierto? Entonces tenemos estas voladuras de preacondicionamiento. Aquí podemos ver, ¿no? Frente disparado con voladura de preacondicionamiento. Estos tres, ¿no? Aquí 1, 2, 3, en mayor detalle. Este de acá es este. ¿Sí? Taladros de alivio escalonado. Eso es lo que siempre les explico, por ejemplo, a mis alumnos de pregrado y posgrado. Es lo que hago. Si ustedes tienen, por ejemplo, un granito, ¿no? Y que tienen que se le está ahí, se le tienen materia. ¿Qué hacen? Bueno, no es bueno no reventarlo, pero de repente con una agujita. ¡Chic! ¿Y qué sucede con esa agujita, con ese granito? Libera, ¿no? Sale el material. Lo mismo. Se está concentrando los esfuerzos, ¿qué es lo que hago? Hago como esa agujita, lo mismo, pero es un taladro, ¿no? Hago un taladro y hago la liberación justamente de la energía. Pero estos taladros tienen que ser evidentemente escalonados, ¿no? Esa es otra manera de poder controlar. O poder esto lo que les estoy diciendo es cuando ya veo que ya no puedo más, puedo tener problemas de estallido de roca y estoy vi todas las evidencias que les expliqué hace unos minutos, ¿no? Anteriormente. Aquí ven ustedes, ¿no? Los taladros de alivio. Hacen una perforación, zoom, perforación, zoom, perforación, para liberar la energía. Lo que quieren ahí ustedes entonces es liberar, aliviar tensiones, liberar la energía, liberar el estrés, ¿no? Ahí pueden ver taladro de alivio escalonado. Esos son básicamente, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué refuerzos podemos utilizar nosotros en labores subterráneas? Digo subterráneas, pero también puede ser cuando ustedes pasan a través de las montañas. Ojo, si es menor a 400 metros desde la superficie, o sea, si es superficial, es un sostenimiento tradicional. Lo mismo, ustedes están avanzando y tienen su túnel, por ejemplo, 100 metros, 200 metros de carga litostática, 400 metros, sostenimiento tradicional. Perno, chocre, malla, tradicional. De repente cercha metálica también, si es que el terreno es malo. Entre 400 y 700 metros, ojo, miren, entre 400 y 700 metros desde la superficie tradicional y dinámica. Es decir, si ya estoy pasando, tengo acá la montaña, ¿no? Y estoy pasando y veo que mi carga litostática está entre 400 y 700, ya debo de estar pensando en un sostenimiento dinámico. ¿Ah? ¿Ok? Miren, y más de 700, evidentemente lo que deben de tener es un tratamiento de macizo rocoso. Ustedes tienen todo el túnel y están atravesando una montaña, por ejemplo, ¿no? De 2.500, 3.000 metros, ¿no? De carga litostática. Evidentemente deben de hacer un tratamiento de macizo rocoso, además de hacer un control estricto de su geología, de la geomecánica. ¿Ah? Entonces, esto es importantísimo,
¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú hay una obra que hicieron, el proyecto el Olmos, ¿no? El túnel Olmos. Y decían, pero está toda la montaña, ¿no? Estaban atravesando todas las montañas y decían, pero ¿por qué es que, y con TBM, Tunnel Boring Machine, ¿y por qué se cae? ¿Por qué hay estallido de roca? ¿A qué se debe? ¿No? Es eso, concentración de esfuerzos, cargas litostáticas muy grandes y resistencia de las rocas grandes, ¿no? Por ejemplo, 180 a 220 megapascales. Entonces, ¿qué condiciones tienen? Resistencia de la roca, 180 a 220 megapascales, es una roca bastante competente, ¿no? Resistente. Resiste, está bien. Pero lo que yo necesito no solamente es que resista, sino que también se pueda deformar. Claro, es como cuando nosotros hacemos una estructura, ¿no? Un edificio, ¿nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos rigidez y buscamos flexibilidad. Entonces, tengo rigidez, pero también flexibilidad, ¿no? ¿Comprendido? Entonces, como pueden darse cuenta, hay muchos puntos que seguir tratando. Continúo. Ya, la roca, alta resistencia. Ya, ok. Luego, concentración de tensiones. Listo. ¿Debido a qué? Puede que tenga a una profundidad a labores muy profundas, o puedo tener un encampane muy alto. Puedo atravesar una cordillera, puedo atravesar una montaña demasiado alta, de 3.000 metros o 3.000 metros. Imagínense, son 3.000 metros. El esfuerzo vertical, ¿qué sería? Sería gamma por H. Gamma, póngale 2.7, ¿no? Toneladas por metro cúbico, ¿no? Por H. ¿Ah? ¿Cuánto es si tienen 3.000 nada más? Son ahí a 5.000, 21.2, 5.1 megapascal, ¿no? Hay o más, ¿no? Entonces, si tienen eso, y otro también aspecto, el nivel freático. El nivel freático también produce esfuerzos de presión, ¿no? La presión por el agua y también la supresión. Entonces son varios aspectos que tienen que considerar. ¿Qué es lo que hemos hecho este año en la universidad, ¿no? En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? Estamos utilizando inteligencia artificial con el Stream Learning Machine para justamente tratar de predecir justamente estos estallidos de roca, ¿ok? Anteriormente habíamos hecho también, pero con redes neurales y uso de, por ejemplo, sismógrafos, ¿no? Pero por falta de inversión, ya no pudimos continuar. El problema, justamente que estaba conversando con algunos colegas brasileños, era ese, ¿no? Que tenemos muchas posibilidades para investigar, para poder estudiar más, pero no apoyan, ¿no? Y de varias maneras, no apoyan ni con los datos, porque algunas empresas dicen, no, yo no les doy el dato porque de repente encuentran que he hecho algo malo, ¿no es cierto? Y si he hecho algo malo, entonces me va a caer algo o voy a tener, ¿no? Está mal. O sea, no dan datos. Número 2, por ejemplo, no invierten, por ejemplo, en equipos para realizar mediciones. Wow, dicen,
Uy, pero ¿para qué voy a comprar un equipo? Supongamos, ¿eh? Les doy un número nada más, $10,000, pero sí tienen para pagar un evento que cuesta, por ejemplo, $10 millones. Entonces, imagínense, miren la diferencia, $10,000 y $10 millones. Yo invertiría en los $10,000, así, a ojos cerrados, ¿no es cierto? Los $10 millones me ahorro $9,999,990, ¿ah? ¿No? O sea, bueno, $910,000, ¿no? $990,000. Entonces, y otro es que muchas veces no quieren que se difunda si hay algún caso de estudio malo, ¿no? Todos somos perfectos, pero no todos somos perfectos. El único perfecto es Dios, ¿no es cierto? Dios es el único perfecto. Todos tenemos algún error, alguna falla, pero que podemos corregir, evidentemente. Y todos estos estudios, todas estas investigaciones, es bueno difundirlas para que se puedan conocer, ¿no? Entonces, es algo que estoy tratando de difundir aquí en mi país, en Perú, bueno, en Brasil también. Allí sí difunden, pero también tienen algunas personas, algunas instituciones que no desean proporcionar datos. Y entre ustedes también, ¿no? En Argentina también pueden intercambiar información, datos, hacer convenios, ¿no? Entre diferentes universidades. En este caso, lo que se hizo fue básicamente, nosotros queremos dar un aporte, utilizar el Extreme Learning Machine para poder determinar esta situación. Ok, listo, entonces se hizo esto, ¿no? Teníamos datos de entradas, las distancias, las magnitudes, la energía de liberación, los esfuerzos máximos, ¿no? Sigma 1, sigma 3, la cantidad de energía por metro cúbico liberada, la velocidad máxima de partículas, ¿no? El esfuerzo, ¿no? El espaciamiento, y los parámetros de salida eran básicamente estos datos, ¿no? De categoría y de masa. Aquí los resultados que nos dieron. Disculpen. Se consiguió una identificación en el 70.89% de los casos en el entrenamiento, ¿no? Utilizando 132 muestras. Usamos 94 para entrenar el sistema. ¿Qué cosa es esto? Que nosotros entrenamos, ¿no? Igual que las redes neurales, entrenamos el modelo, luego lo validamos. En este caso lo entrenamos con 94 valores, utilizamos 26 para validar y 10 para predecir el estallido de roca, ¿no? Básicamente. Y ¿qué se hizo? Se comparó con diferentes métodos, ¿no? Mi alumno, Pastor, fue el que comparó justamente con 4 autores, ¿no? Con Lee, con Zeng, con Zhang, con Xue y Harufe, o sea, con 5 sistemas diferentes. Usamos algoritmos genéticos, redes neurales de backpropagation, simulación de estallidos y experimentables. Xue, por ejemplo, realizó la experimentación en túnel, mientras que los demás hicieron básicamente con simulación de eventos, ¿no? Zeng, Zhang y Harufe hicieron con simulación de eventos. Y miren, qué interesante. Nosotros, bueno,
el alumno hizo con Strong Learning Machine y tuvo un error de 29.11%. Pero al recopilar los eventos y al realizar la simulación, no bajaba de 10. O sea, 10% era lo máximo que hasta experimentación del túnel, 11%. Miren esto, ¿no? Nosotros, sin realizar simulación de eventos, sin realizar la experimentación, llegamos a 29%. Es bastante aceptable, ¿no? Y sobre todo con resultados que no eran muchos, ¿no? 132. En el caso de, por ejemplo, estudio de geomecánico, ¿no? Los análisis de, por ejemplo, para realizar este modelamiento geomecánico, ahí sí utilizamos miles de datos, pero aquí únicamente 132, ¿no? ¿Qué es lo que se obtuvo entonces? Que el Extreme Learning Machine demostró su capacidad de detección para los escenarios de estallido de roca mediante el análisis de eventos microsísmicos. Sin embargo, no alcanzó el margen de error esperado que queríamos que tenga, ¿no? Un 10%, 11%. Se alcanzó a validar los parámetros de entrada, especificar los esfuerzos principales y el esfuerzo que se encuentran en el macizo rocoso y qué recomendaciones se dieron. Se determinó que la incorporación de nuevos parámetros geológicos pueden incrementar la eficiencia de la predicción. Esto era importante. Nuevos parámetros geológicos. Estos parámetros geológicos son los que definitivamente nos iban a ayudar a entrenar el modelo e incrementar la eficiencia, ¿no? Y incorporar otros métodos durante el análisis de eventos de estallido de roca, como por ejemplo algoritmos genéticos o simulación geonumérica, ¿no? Esto incrementaría en la eficacia de la detección, ¿no? Y eso se hará en futuras investigaciones, ¿no? Incorporar algoritmos genéticos, ¿ok? Bueno, ¿qué conclusiones tenemos de todo lo que hemos hablado en esta mañana? Es la aplicabilidad de la técnica de emisión acústica para medición de tensiones in situ y el estudio de la propagación de las fisuras, es decir, la mecánica de la fractura. Es decir, podemos inclusive utilizarlo para el estudio en la ingeniería de los materiales, ¿no? La emisión acústica es una técnica muy fuerte, muy poderosa. Les he presentado diferentes indicadores de daño por concentración de esfuerzos, por ejemplo, los descostramientos y lajamiento de rocas, el fracturamiento inducido, aperturas de grietas, las evidencias de falla al corte en las estructuras, en los macizos, la sobreexcavación y los daños tipo muesca, los daños de deformaciones en los sistemas de soporte, la convergencia
explicarles un poco lo que hice en mi tesis de doctoral, ¿no? En el doctorado, que fueron muchos ensayos, muchos análisis. Y bueno, y muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido, espero les pueda servir de algo. Y si desean realizarme cualquier consulta por cualquier duda que ustedes puedan tener, tienen ahí mis 2 correos, ¿no? El correo particular personal, ¿no? ivanpeovas@gmail.com, y el de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Ahí lo tienen para cualquier a sus órdenes. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Humberto, muy ilustrativo su presentación. Gracias. Tenemos. Sí, dime. Le transmito a continuación. Ajá. El licenciado Gustavo Rasiopi, de Mendoza, ajá, le pregunta si tiene experiencia en el monitoreo sísmico con sensores colocados en superficie, con todos los beneficios que eso conlleva en la logística de instalación de sensores, con recuperación remota de la información y el mantenimiento de las estaciones. Ajá. Sí, justamente después de realizar los estudios de doctorado, vine al Perú, trabajé en una empresa consultora, SBS Ingenieros, ahora es SDK Consulting, y trabajé en una empresa GeoInstruments International, donde justamente trabajé con la parte de instrumentación, ¿no? Entonces, me pareció importante trabajar también ese punto, instrumentación. Uh-huh. Otra pregunta de Rasiopi, pregunta si en Perú existen operaciones mineras con estallido de rocas severos, como los que se presentan en Chile, en la mina del Teniente o en el Alto Maipo. Ok, sí, sí se presentan. Se presentan, por ejemplo, en Casapalca, se ha presentado en Condestable y sobre todo en la mina San Rafael, en Puno. Ahí es donde hay más problemas de estallido de roca, en San Rafael. Sí, sí hay. Perfecto. Otra pregunta de Gustavo Rasiopi, acá parado el chat, Gustavo. No, sí, cómo no, con gusto. Él pregunta si la técnica de hidrofracturación es un método de prevención válido para el fenómeno de estallido de roca, justamente. Muy buena pregunta. El problema de hidrofracturamiento es el siguiente. Nosotros realizamos la perforación, ¿no es cierto? Pero nosotros incorporamos agua. Entonces, si nosotros estamos incorporando agua ahí, básicamente estamos también generando mayores esfuerzos, ¿no es cierto? Exacto. Lo que yo le recomendaría es que realice perforación de alivio, un taladro de alivio. No, bueno, no sé cómo le dicen ustedes. Ajá, taladro de alivio. Le decimos esa denominación también, Humberto. Sí. Ajá, sí. Le transmito otra pregunta del licenciado Miguel Coca, de Escuela de Caminos. Sí. ¿Cómo hace para diferenciar? Él le pregunta cómo hace para diferenciar entre lo que sería una liberación de tensiones propia de la excavación y lo que es estallido de roca. ¿Sería lo mismo, solo que está en relación a la magnitud del evento? Ok. Cuando uno tiene, por ejemplo, existen dos análisis, ¿no? Uno, cuando nosotros lo estamos viendo, lo que les expliqué, ¿no? Cuando que nosotros podríamos ver sobre excavación, podríamos ver las muescas, podríamos ver el lajamiento, podríamos ver algo físico.
Pero si nosotros analizamos básicamente con datos, o sea, los resultados microsísmicos o los datos de emisión acústica, evidentemente ahí es un poco más complicado, ¿no? De analizar. Lo que yo le recomendaría ahí, para poder diferenciar entre uno de los dos, es básicamente el realizar un control estructural, realizar un levantamiento geológico, geomecánico exacto. Bien, perfecto. Le transmito otra pregunta de Mauro Bernabé. Él pregunta, ¿qué experiencia tiene con el refuerzo de túneles con mallas romboidales de acero de alta resistencia? Ok, sí, bueno, prácticamente toda mi vida, la mitad de mi vida, he trabajado en minas subterráneas, entonces sí he trabajado con mallas romboidales, son muy buenas, pero lo que yo les recomendaría sería trabajar con un sistema, trabajar malla y trabajar perno. Claro, por supuesto. Otra pregunta que, digamos, habiendo escuchado su presentación, Humberto, Sí. interpreto que el estallido de roca no es solamente el resorte de un macizo rocoso de buena calidad, sino que puede darse en otro tipo de macizo de inferior calidad, ¿puede ser? Sí, exactamente. Que esté, por ejemplo, cerca una falla local, ¿no? Evidentemente nosotros tratamos siempre de construir lejos de una falla regional, pero si existe una falla local, ahí debemos de prestar atención, ¿no? Exacto, perfecto. Acá hay otra pregunta de Manuel Uribe. Algo usted habló, me parece, en su presentación. Él pregunta, en el caso de identificar una posible zona de estallido, ¿cuál es el mejor sistema de prevención del mismo en cuanto al sostenimiento? Ok, interesante. Bueno, si ustedes desean realizar ojo, que sistema de prevención les di varios, ¿no? Perno, malla es una alternativa cuando ustedes tienen roca competente. Cuando ustedes tienen una roca no competente, colocar shotcrete y malla, ¿no? Shotcrete. Exacto. Él pregunta también, en relación a la pregunta anterior, a la densidad de las estaciones sismológicas para realizar un buen reconocimiento. A eso iría la pregunta apuntada. La densidad de las estaciones sismológicas. Exacto. Ok, perfecto. Ahí va. Bueno, sí, ya comprendí. En ese caso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos una estación, tenemos diferentes sensores, ubican 3 sensores como mínimo, ¿no? Para poder realizar esa captación, esa detección de datos. Yo en el Brasil lo que hice fue utilizar 6 sensores, ¿no? A nivel en un ensayo de compresión simple, por ejemplo, y en ensayos de fluencia. Y los resultados son similares. Lo único que van a tener ahí ustedes es que se va a sobreponer el efecto, nada más, ¿no? Va a haber una sobreposición de efectos, ¿no? Perfecto. Entonces, mínimo 3. Mínimo 3. Mínimo 3. Bien. Ajá. Bueno, lo felicito nuevamente por su claridad y justamente lo brillante de su presentación, Humberto. Y nuevamente el nombre del equipo de trabajo de la Escuela de Caminos, la ICAM, que hizo posible este seminario virtual juntamente con su presencia. Agradezco la presencia y la participación de los asistentes y
y su disposición, Humberto, sobre todo. Y esperamos contar nuevamente con su presencia, justamente. Sé que usted es una persona muy, muy ocupada en la parte académica, sobre todo, con sus múltiples obligaciones. Pero esperamos contar nuevamente con su presencia. Y bueno, para los asistentes, decirles que será hasta el próximo seminario o alguna otra actividad programada por la ICAM. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Pablo. Nuevamente agradecer a ti como coordinador de la especialidad, ¿no? Transmite mis saludos a la ingeniera Mariana Noza, ¿no? La jefa de posgrado. Y agradecer a la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montañas, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, por esta invitación, y con gusto estoy a su disposición. Perfecto. Pero hasta la próxima, Humberto. Hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Adiós, gracias. No, de nada, gracias a ustedes.